está invitado. Vamos, Luchito, tiene un invitado ahí para conversar. Sí, vamos a conversar con él. Es difícil, pero miren, por lo mismo es que está conmigo aquí Daniel Manoli, que es gerente de operaciones y servicios de la AFC, y se nos viene una fecha complicada. La primera fecha compleja que va a ser ahora en unos días más, el día 30, fin de mes. Daniel, primero, la operación para ese día, ¿cómo está? ¿Cómo están ustedes preparados para ese día? Porque es un día que se va a venir complicado. El día Muy buenas tardes ya. Estamos esperando el día 30 de abril. El día 30 de abril para nosotros es un ícono. Nosotros hacemos el primer pago de los pactos o, en definitiva, las suspensiones que estamos haciendo. Primera vez que vamos a pagar, es la primera oportunidad. Nosotros corremos el proceso esta noche para dejar todo listo y preparado para el día 30 de abril, en donde los primeros trabajadores ya van a recibir su pago. Aquellos trabajadores correspondiendo desde la fecha de 18 de marzo, en donde comenzó todo este proceso, a fecha de corte un mes, 18 de abril. Ellos van a recibir el 30 de abril el primer pago. Daniel, y en ese caso, ¿está preparado también? Hemos visto el tema de las aglomeraciones, lo hemos visto en distintos lugares, también lo vimos en el AFC. ¿Hay algún protocolo que ya esté armado para ese tema, o por lo menos ya intentar algún tipo de pago online o algo así para evitar estas aglomeraciones que hemos visto en los últimos días, que han sido gigantescas? Afortunadamente todo el proceso de pago lo estamos intencionando en forma electrónica. Eso significa que alrededor del 94%, como tradicionalmente en el modelo de cesantía, pagamos electrónicamente. El mundo de las suspensiones también va a ser electrónico. Estamos recibiendo las cuentas en donde nuestros afiliados van a recibir su remuneración teórica, en definitiva su proceso de aporte, en forma electrónica. Por lo tanto, no esperamos tener aglomeraciones en sucursales porque de hecho no pagamos ahí. La idea es que la mayoría va a ser pagado electrónicamente. Daniel, te van a preguntar desde el estudio. Sí, Daniel, ¿qué tal? A ver, tú dices que es del 18 de marzo al 18 de abril. Las personas cuyas empresas se acogieron a esta ley de protección al empleo, pero que hay muchas que son a partir del 1 de abril. Es decir, que en abril ya la empresa congela este contrato y todo. ¿Esas personas todavía no van a recibir nada ahora a fin de mes? Mira, Montserrat, muy buenos días. Nosotros lo que estamos haciendo, iniciando el proceso de aquellas suscripciones retroactivas. Aquellas del 18 de marzo, en donde comenzó el proceso, que son las primeras personas que estamos priorizando porque no han recibido su remuneración posiblemente, van a ser pagadas el 30. Sin embargo, esto ocurre en forma sistemática, mensual, donde a pesar de que se suscribió a partir del 1 de abril, los procesos de, por ejemplo, para poner una fecha y decirlo mucho más en simple, si alguien suspendió con fecha de inicio el 1 de abril y nosotros calcularíamos desde el 1 de abril hasta el 1 de mayo, y eso lo pagaríamos en la fecha más próxima al 1 de mayo, que es el día 7 de mayo. Por lo tanto, el primer pago es el 30 de abril para las personas retroactivamente suscritas, y el día 7 de abril tendríamos el siguiente. Y nosotros lo que hicimos fue tratar de, empatizando con esta situación de un pago más cercano al cumplimiento del mes, todas las semanas tenemos posibilidad de pago. Eso significa que no hay que esperar como las fechas de cesantía 2 oportunidades solamente en el mes. Todos los meses, todas las semanas tenemos una oportunidad de pago programada para los días viernes. Eso significa que si tú suscribes con una fecha, cumples el mes, en definitiva, desde el inicio de la suspensión, el próximo viernes ya te estaríamos haciendo tu transferencia. Pero yo no entiendo, porque la gente que está con suspensión, disculpe que me meta aquí en las fechas, pero no entiendo. La gente que está en suspensión podía inscribir su empresa hasta el 15, ¿o no? Y podía empezar a hacer el trámite desde el 15. No, Julio César. No, ¿cómo? Eso sí, eso es cierto. Desde Julio 15, César, a partir del día 15 nosotros levantamos el 14, el sitio. Perdón, escúcheme. El 14 de abril nadie podía ingresar nada. Desde el 15 de abril pudo empezar a ingresar la situación. Por lo tanto, el que suspendió desde el 1 de abril, ¿no es cierto? A usted le informó el 15 antes del 18. Lo que no entiendo es por qué esa gente no va a hacer pagar 30. Si le informó entre el 15 y el 18, que era cuando se podía. Julio César. Sí, Julio César, lo que ocurre es que uno en la fecha de suscripción, que comienza el día 15, sin embargo en la fecha de inicio del pacto, si comienza el 1 de abril, tiene que completar hasta el 1 de mayo un mes para pagar ese primer giro. ¿Se entiende? Entonces, siempre esperamos en el seguro completar un mes para pagar ese giro. Por eso entonces, era mi del 1 pregunta, de abril, claro, que suscribió el día 15 de abril, por ejemplo,
Pero es que la promesa de la gente... No la Ya, va a recibir ahora, sí. sino que hasta el 7 de mayo. Ya, perfecto. Pues, entonces hay que ser Pero tiene claro. fecha mayor 7. Claro, la gente que está esperando su sueldo porque no puede, y que el 1 de abril se acogió a la Ley de Protección al Empleo, va a tener que esperar hasta el 7 de mayo. No va a recibir el sueldo ahora el 30 de abril, lamentablemente. Que hay que ser Hay algo claro. importante, Sí. Montserrat. Hay algo importante aquí, Montserrat. Se supone que hasta antes de la fecha de inicio del pacto, la remuneración debe ser pagada por el empleador. Esa relación laboral todavía no termina. A partir del día de suspensión comienza a hacerse cargo en este aporte el seguro de cesantía. Por lo tanto, hasta el día 1 debió haber recibido un pago vía el proceso normal del contrato que estaba vigente. Del 1 en adelante empezamos a contar los días que empieza a recibirse el aporte. Entonces, desde el 1, el siguiente pago de remuneración debería ser hasta completar el 1 de mayo, pagado el próximo viernes, que es el día 7 en este caso. ¿Cuánto se va, las personas que van a ser pagadas este 30 de abril, cuánto porcentaje de su sueldo van a recibir? Si una persona ganaba, por ejemplo, 600.000 pesos, 600.000 pesos líquidos al mes, ¿cuánto va a recibir ahora el 30 de abril vía la AFC? Como es el primer giro está programado con el 70% de tasa de reemplazo de su remuneración. Eso significa que, calculando el promedio de las 3 últimas remuneraciones, el 70% de ese monto es el que se pagaría este 30 de abril. Daniel, ¿Y te se lo considera preguntaba líquido? recién fuera de cámara. ¿Y qué pasa con las personas que en su AFC no tengan esa cantidad que van a recibir? Si lo decíamos, por ejemplo, en el caso de 600.000 pesos, se les pagaría este 70. ¿Qué pasa si en el AFC, porque hay mucha gente que terminó cobrando su AFC después del 18 de octubre, ¿qué pasa con esa gente que no tiene ese monto? ¿Lo cubre? ¿Quién cubre esa parte? ¿Hay un subsidio? Cuéntanos un poco cómo es eso. Mira, para tratar de llegar a ese 70%, si no hay fondos suficientes en la cuenta individual, es necesario que el fondo de cesantía solidario, el fondo acumulado del cesantía solidario, cubra el porcentaje que falta, obviamente con un cierto tope, privilegiando aquellas rentas que son rentas más bajas, rentas promedio. En definitiva, una persona de 600.000 pesos, el 70% de esa remuneración tendría que intentar sacarse del fondo de la cuenta individual. Si no es suficiente ese fondo, porque usó antiguamente parte de ello, se complementa con el seguro de cesantía de muchas solidario. personas que llegaron a esta fecha sin plata en el fondo, finalmente. Efectivamente, esa es la idea, es que el fondo solidario cubra las diferencias. Ya, pero vamos por partes. La gente, porque mucha, ya, no quiero ser pesado, pero todos pensaban que iban a pagar el 30, pero les van a pagar el 7. Pero la buena noticia es que se va a ir pagando semanalmente, ¿no? 7, 14, 21, depende de cuándo sea el corte. Los que empezaron a suscribir del 15 de marzo al 15 de abril les van a pagar el 30. Los que empezaron a suscribir del 1 de abril hasta el 30 de abril, el 7 de mayo. Para que la gente lo sepa claro, porque hay mucha gente que está esperando su platita el 30, que sepa que le va a llegar el 7. Porque en rigor, lo que la AFC piensa es que a él le pagaron su sueldo de marzo entero. Por eso empezó del 1, ¿no es cierto? Ya, tenemos eso listo. Si alguien gana 600 lucas, ¿cuánto va a recibir en promedio los tres? 600, 600, 600. Líquido. ¿Cuánto le va a pagar la AFC? ¿Cuánto le va a llegar de la AFC? 70% de eso, que son 420.000 pesos. Ya. Le llegan los 420, o sea, el 70 es del líquido. Porque el empleador le sigue pagando la cotización, ¿no? Del cálculo de renta imponible, que nos informan en las cotizaciones previsionales. Daniel, ¿qué pasa con la ya? Esto es un seguro de cesantía que si la persona no tenía fondo en el seguro de cesantía, el Estado entonces está subsidiando. Ese básicamente es cómo funciona. Usted no tiene, el Estado lo va a subsidiar. Pero cuando esa persona ya recupere su sueldo habitual, ¿va a tener que pagarle al Estado esa plata que le prestó a través del seguro de cesantía? ¿O la plata se la va a dar el Estado de partida? No, no es un préstamo, es un... ¿Ya? Definitivamente, Montserrat. El tema es, estos fondos se aportan como para salir de esta situación de emergencia y luego de eso empieza el proceso normal de acumulación nuevamente en la cuenta individual, con las cotizaciones que tanto el trabajador como el empleador aportan. Por lo tanto, no es un préstamo, es un aporte al final. Es que la moral de esto es que la gente quede sin empleo. Entonces entiendo que la moral de esto es que primero se saca todo el dinero que tiene la persona individualmente, porque como sigue con trabajo, después va a seguir cotizando para seguir
seguir juntando. Y si le faltara en algún momento por un despido, que es lo que no quiere que ocurra, ahí se pone el Estado con lo que le falta. Esa es la dinámica. A ver, tengo preguntas aquí del público, Monse. Aquí. A ver, acá hay personas que dicen que mi empleador no me ha pagado, pero tampoco se ha acogido a la ley de protección al empleo. No ha hecho el trámite. ¿Qué es lo que puedo hacer?